Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la Auditoría General de la República y de la Universidad Distrital de Bogotá, presento un efusivo y caloroso saludo a todos los participantes. El seminario que desarrollamos en esta oportunidad se llama Paz Territorial y Control Social, Control Fiscal, que es un complemento, una contextualización al diplomado virtual que ustedes vienen realizando. El interés es poder, obviamente, discernir sobre los problemas, las alternativas y las perspectivas de la paz territorial. En este sentido, el objetivo del seminario presencial tiene como eje temático y que me corresponde desarrollar e informarle a ustedes la inversión, la paz y el territorio, relación entre corrupción y pobreza, plan de inversiones para la paz, programas de desarrollo con enfoque territorial y la paz territorial, avances, dificultades, perspectivas, inversiones y control. En este sentido, y para ubicarnos, el tema de la paz, pues obviamente la pregunta sería, ¿qué relación tiene con el control fiscal? En este sentido, voy a dar unas preguntas orientadoras que nos ilustrarían en el transcurso del seminario para que finalmente entendamos el propósito y el fin primordial que persigue la Auditoría General de la República a través de la Universidad Distrital. Para tal fin, formulo las siguientes preguntas. ¿Qué entendemos por paz? ¿Qué conocemos del acuerdo final de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional? Diferencio los conceptos de conflicto, violencia y diálogo para prevenir la violencia y alcanzar la transformación social. Comprendo la importancia de los conceptos de verdad, justicia, reparación y no repetición en el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado. ¿Cómo construir la paz territorial? ¿Existe alguna relación entre el acuerdo de paz y el control fiscal? Estas preguntas nos ayudarán obviamente a entender el contenido y el desarrollo del seminario. El seminario entonces, denominado Paz Territorial y Lucha contra la Corrupción, lo desarrollaré de la siguiente manera. 1. Problemas. Aquí es importante conocer el antecedente histórico de la violencia y del conflicto social y armado. 2. Alternativas, es decir, qué soluciones o qué alternativas tienen o han tenido los gobiernos en esta materia, es decir, la guerra versus solución política. Esto desencadena en unos acuerdos de paz y, por supuesto, nos ubicaríamos en ese marco jurídico y en esas reformas que desarrollarían, en este caso específico, el acuerdo de paz. Y por último, perspectivas que tiene que ver con la implementación, los instrumentos de gestión, los instrumentos de ejecución y los mecanismos de control. Inicialmente, entonces, debemos ubicarnos en un contexto histórico y cuáles han sido esos problemas que han tenido los territorios o las regiones. Aquí es necesario entender de que cuando hablamos de territorio podemos estar hablando de una región, de un departamento, de un municipio, en el contexto, obviamente, de los problemas que han originado la violencia y el conflicto armado. Dentro de esos problemas, menciono los siguientes: la pobreza, la corrupción, la exclusión social y política, la violencia, los grupos armados, el narcotráfico, el paramilitarismo, el desplazamiento, el despojo, violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Como consecuencia de ello, el control territorial y distanciamiento del Estado en estos territorios. Y por último, el escalamiento del conflicto. Esto en sí originan pues las causas de la violencia. Y esas causas de la violencia pues han estado, como lo dije inicialmente,
en el marco de un contexto histórico. Aquí importante tener en cuenta que estas causas, reitero, como la concentración del poder económico y político, la pobreza y la desigualdad, el problema agrario, la diversidad regional, el narcotráfico, la violencia política y la corrupción, ha hecho una amalgama, es decir, un conjunto de problemas que se dan en diferentes contextos dependiendo la región, pero que en suma es lo que ha generado este conflicto que por fortuna ha iniciado con una etapa de negociación y ha culminado con un acuerdo entre las delegaciones de la guerrilla y el gobierno nacional. Para entender estas causas y el desarrollo del conflicto, es necesario tener en cuenta que se han dado diferentes tipos de violencia en Colombia, que han emergido en determinados contextos políticos y económicos durante el siglo XIX y el siglo XX. Considero que abandonar la comprensión de estas violencias para adentrarse exclusivamente en el tema del conflicto armado que se suscita a partir de la década de los 60, limitaría la comprensión de otras violencias que pudieron dar el origen al surgimiento de las guerrillas, a los grupos de autodefensa o paramilitares o grupos al margen de la ley, reconocidos hoy como organizaciones criminales al servicio de economías ilegales. Entonces, en este contexto, si uno analiza ese periodo histórico de transición, por decir algo, del siglo XIX al siglo XX, vemos que iniciamos o pasamos la página de este siglo al XX con una guerra. Y esto ha tenido, digamos, unos enfoques que nos han permitido como establecer por qué estas guerras. Y si uno mira las guerras internas de nuestro país, han estado enmarcadas en la lucha por el poder, tanto político como económico. En este sentido, es importante también ver otros fenómenos que se han dado y que han alimentado de alguna manera este problema de la violencia y de la guerra en nuestro país. Ubiquémonos en el tema de la corrupción. Un concepto de Transparencia Internacional, que es una organización no gubernamental líder en el mundo en la lucha contra la corrupción, define que es el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o en beneficios a cambio de acciones, decisiones y omisiones. Este concepto, que es general, obviamente hay otras interpretaciones de otros autores, pero lo he escogido porque considero que recoge esas diferentes categorías o conductas atípicas que se dan en el marco del desarrollo de este concepto de corrupción y que siempre han estado en el contexto histórico de los gobiernos y del Estado. Importante entonces tener en cuenta que este tipo de corrupción, cuando es sistémica, distorsiona los incentivos, socava las instituciones y distribuye la riqueza y el poder de forma injusta. Cuando la corrupción compromete el derecho de propiedad, el imperio de la ley y los incentivos a la inversión, el desarrollo económico y político se paraliza. Aquí es necesario establecer ese nexo entre corrupción y pobreza como causas que inicialmente veíamos de la generación de violencias y de la generación del conflicto social y armado.
Los eventos de pobreza y corrupción y las debilidades institucionales se hacen mucho más complejas para los organismos del nivel territorial, es decir, aquellos municipios, aquellos departamentos que están muchas veces apartados del nivel central, y estos problemas muchas veces resultan inabordables para enfrentarlos con eficacia debido, entre otras causas, a su escasa capacidad de gestión, insuficiencia de recursos presupuestales y tecnológicos, cantidad de dispersión geográfica de los sujetos de control. Es decir, si nosotros analizamos hoy el tema de los diferentes municipios denominados por la Ley 136 de 1994 como municipios sexta categoría, pues obviamente que en estos municipios hay dificultades para efectos, o mejor, es más palpable y más notable en muchos casos el problema de la corrupción asociado a problemas de pobreza. Solamente como para refrescar un poco los diferentes casos de corrupción, los más recientes, que han hecho noticia y que obviamente son de competencia de las autoridades encargadas de las investigaciones correspondientes, solamente enuncio los casos de Odebrecht, Reficar, los comedores escolares, Interbolsa, el cartel de los pañales. Acá es importante manifestar, transmitirles a ustedes que la corrupción no es solamente un problema del gobierno, del Estado, también se da en la parte privada de nuestra economía. Reitero entonces otros tipos de corrupción como el carrusel de la contratación, el cartel de la toga. Esto es impresionante y preocupante. Muchos de nosotros considerábamos de que lo único intocable en materia de corrupción eran las altas cortes o el sistema judicial colombiano. Pues resulta que hoy ese flagelo, ese cáncer que come a nuestras instituciones también ha tocado el sistema judicial y a las altas cortes colombianas. Pues lo que quiero decir acá es que la lista de casos de corrupción en Colombia, en el contexto histórico y los más recientes, son, diría yo, interminables. Lo importante acá es de que es necesario que la justicia obviamente opere, que los órganos de control operen, porque cuando hablamos de corrupción, estos hechos, estas conductas, obviamente están tipificadas ya sea en el Código Penal, en el Código Disciplinario o en las reglamentaciones que se tienen para efectos del control fiscal. Entonces, lo importante para uno como ciudadano es que los órganos encargados de hacer justicia, de hacer control y de tomar medidas administrativas de tipo disciplinario actúen para que evidentemente este flagelo, ¿verdad?, vea que hay una manera de atacarlo y evidentemente obtener unos resultados. Entonces, en este sentido, si uno analiza el tema de la corrupción y lo articula con el tema de la pobreza, solamente a nivel de ejemplo, si los recursos que se destinan en el nivel territorial o en el nivel nacional para el desarrollo de los diferentes proyectos de inversión no llega a las comunidades, pues evidentemente esto va a tener una repercusión en la pobreza. Es decir, estas comunidades ven cada vez más lejos poder superar esas necesidades básicas insatisfechas y poder tener un nivel de vida adecuado. Por eso, la pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. Esto lo que nos indica es de que ese grupo de personas o esas personas que estarían en esa línea de pobreza no tienen ese mínimo ingreso para poder tener, digamos, en este caso, el mínimo vital para su sustento. Es decir, que la pobreza
se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas en alimentación. Esto, según los expertos y los técnicos, se denominaría pobreza monetaria. Hay otro tipo de pobreza que se ha venido trabajando bastante en nuestro país, que es la pobreza multidimensional. Es un concepto más amplio que incluye la salud, condiciones de vivienda, condiciones en educación, en empleo, ingresos, gastos y aspectos más extensos como la identidad de los derechos humanos, la participación popular, entre otros. Esto, reitero, sería la pobreza multidimensional. Es importante tener en cuenta aquí que a raíz del inicio de los diálogos con las guerrillas de la FARC y el gobierno nacional, las mediciones recientes que se han hecho sobre pobreza monetaria y pobreza multidimensional han venido variando. Hemos tomado con fuentes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística como desde 2010 a 2017 estos porcentajes han venido disminuyendo. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta entonces es de que debido a la disminución de la intensidad del conflicto, debido a que esas áreas que eran controladas por las guerrillas de las FARC, el Estado ha empezado a llegar con soluciones. Se han podido hacer las inversiones desde los presupuestos territoriales, ya sean del departamento o de los municipios, incluso del gobierno nacional. Esto ha hecho que entonces esa brecha se empiece a reducir. Por decir algo, en los centros poblados y los rurales dispersos, apartados, en el 2010 teníamos que esa pobreza multidimensional estaba en un 53%. Al cierre del 2017, según estas estadísticas del DANI, se redujo a un 33%. Solamente a nivel de ejemplo podemos dimensionar cómo, gracias al tema de la conversación y de las soluciones a través de la mesa de diálogo y de la presencia que retomó el Estado en estos territorios, entonces esos niveles de pobreza multidimensional y de pobreza monetaria de alguna manera empiezan a reducirse. Ahora, para nosotros es importante, y sobre todo para ustedes, los miembros de las diferentes instancias de control en los departamentos, en los municipios donde existan las contralorías y donde evidentemente ustedes lleguen, es necesario que abordemos el tema de la pobreza rural. Por lo menos abordemos tres problemáticas. Uno, las deficiencias en el acceso y la formalización de la propiedad rural y el ordenamiento territorial. Los déficits en provisión de bienes y servicios públicos y la debilidad en materia de producción y comercialización de sus productos por parte de los campesinos. En este sentido, lo que hay que decir es de que los últimos diagnósticos que se han hecho en materia de pobreza rural, el ordenamiento identifica que el 7.1% de los municipios no cuenta con formación catastral rural, que el 63% de los municipios tienen catastros desactualizados. Esto aproximadamente son 707 municipios en Colombia. A lo anterior se suma una cartografía nacional desactualizada y que en un 59% del territorio no tiene la escala ni la representación apropiada para la gestión catastral. Y por supuesto, los demás usos de la política pública. Estos datos o esta información es de fuente del Departamento Nacional de Planeación en el 2016. Con respecto a la provisión de bienes y servicios públicos, se identifican problemáticas en infraestructura, en adecuación de tierras, en salud, en educación y en vivienda. Es decir, aquí esto tiene que ver con la categoría o el concepto que ya
hablé sobre pobreza multidimensional. Importante este dato, la red vial terciaria representa el 69% de la red nacional, lo que equivale a 142.285 kilómetros aproximadamente. De este porcentaje importante, se estima que tan solo el 20% se encuentra en buen estado. Y aunque estos datos son indicativos, no existe en el país información actualizada o sistematizada que permita conocer el total de kilómetros de la red terciaria por municipio. El problema de las tierras. Yo he mencionado bastante el término tierra o el problema agrario como una de las causas que tienen que ver con el conflicto. Y vemos cómo el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente tuvo un incremento a partir del 2011, pero en la medida en que se avanzó en el tema de los diálogos en La Habana, ese porcentaje empezó a disminuir a partir de 2013. Es decir, los registros menores a la fecha están en el 2017, donde se presentaron, pues obviamente, las correspondientes solicitudes, se hizo un estudio sobre los predios y también un análisis sobre las personas afectadas. Retomando el tema de la violencia, debo decir de que ella no es innata, sino que se aprende a lo largo de nuestra vida, contemplándola como una práctica de poder, contradiciendo el determinismo biológico que trata de justificar la guerra y de legitimar cualquier tipo de discriminación basada en el sexo, la raza o la clase social. La violencia es por consiguiente evitable y debe ser combatida en sus causas sociales, económicas, políticas y culturales. Este concepto es de la UNESCO en el Manifiesto de Sevilla de 1986. Por supuesto que en la historia de nuestro país ha estado marcada por una constante de conflictos armados principalmente de origen político, desde la guerra de la independencia. Los enfrentamientos se han dado entre bolivaristas y santanderistas, centralistas y federalistas, conservadores y liberales, el gobierno y la guerrilla, la presencia de grupos de autodefensa campesina y organizaciones armadas paramilitares, y la existencia de una delincuencia organizada en torno al tráfico de narcóticos. Esto ha constituido un contexto violento en Colombia. Lo anterior permite establecer periodos históricos delimitados por las características de la violencia en el país. Aquí es importante tener en cuenta que el tema de la violencia en Colombia puede tener alguna relación con el contexto internacional en un marco histórico configurado por la Guerra Fría, la Revolución China, la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, la misma Revolución Cubana y algo que sucedió a mediados de la década del 50, el Frente Nacional. Sin entender, sin comprender los anteriores hechos, no es posible entender la existencia de guerrillas, de organizaciones paramilitares y mafias de narcotraficantes durante la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. Estos hechos históricos internacionales, como la Revolución China o como la Revolución Cubana, marcaron un horizonte de la guerra guerrillera como una estrategia revolucionaria. Eventos que tienen, por supuesto, un valor simbólico en el marco de la lucha contra el imperialismo y de igual forma sirvieron de modelo para grupos insurgentes, inspirando la organización de guerrillas en todo el mundo. Ahora bien, ¿cómo ha sido esa cronología del conflicto social y armado en Colombia? Pues resulta que a partir de la década de los 50, cuando se dio el golpe militar y como una salida a esta situación se conformó el Frente Nacional, es decir, la repartición del poder entre los dos partidos
tradicionales del momento, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y un poco atado esto al contexto de la Revolución Cubana, pues se da el surgimiento de las guerrillas y de ahí en adelante eh, se establecen unas agendas para efectos de los temas de paz. En este punto es importante decir de que, o en este contexto mejor, es importante decir que el conflicto armado en Colombia ha dejado más de 8 millones de víctimas, siendo el desplazamiento forzado el delito que ha generado la mayoría de estas, representado en el 88% del total de las víctimas incluidas en el registro único que reposa en la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, esto con corte al 2017. También es importante tener en cuenta cómo, como consecuencia de la violencia, la violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos han tenido una repercusión fundamentalmente cuando el conflicto fue más intenso, su escalamiento fue mayor. Si vemos cómo a partir de 1995, cuando las guerrillas tuvieron su mayor intensidad y también por fenómenos de narcotráfico y de paramilitarismo, la violación en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitario se incrementó, teniendo sus picos más altos entre el año 2000 y el 2010 aproximadamente. A partir de la instalación de la mesa de negociaciones entre las guerrillas de las FARC y el gobierno nacional en La Habana, a partir del 2013, estos porcentajes empiezan a disminuir considerablemente. Ahora bien, ¿qué mecanismos de solución a estos problemas de violencia, de conflicto a nivel nacional y a nivel territorial se han tenido? Uno, por lo general, que siempre lo ha aplicado los diferentes gobiernos, es la confrontación militar. Es decir, el Estado y el gobierno ha hecho uso de esta posibilidad en la medida en que cuando se han instaurado mesas de negociación y no han dado resultados, pues obviamente que la respuesta del gobierno ha sido pues la confrontación militar. Pero también la mayoría de gobiernos, a partir de 1970 por lo general, ha tenido a disposición el mecanismo de la negociación política. Procesos de paz de que se han intentado dar en 1985, en 1990, en el 2000 y en el 2016. Y por supuesto, los gobiernos han introducido reformas políticas, sociales y económicas con el ánimo pues, de disminuir los efectos del conflicto y poder obviamente garantizar a las partes y sobre todo a las poblaciones afectadas en los territorios mecanismos, soluciones a través de políticas públicas. Otro, digamos, mecanismo que se tiene a disposición para darle solución es el tema de la justicia, fundamentalmente en temas de corrupción, en temas de la misma violencia y a la espera, por supuesto, de que estas soluciones a través de la justicia en sus diferentes niveles, pues materialice y castigue a aquellos que han estado, pues, tras este tipo de conductas al margen de la ley. Siguiendo, entonces, es importante para poder avanzar ya a partir del año 60, que es cuando principalmente aparecen los grupos guerrilleros, el grupo de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación Nacional y un poco más adelante el M-19. Es importante que entendemos por conflicto. Aquí, para este investigador Galton, plantea que el conflicto no es otra cosa que una situación de objetivos e intereses incompatibles
que siempre estarán emergiendo dentro del marco de las estrategias y complejas relaciones humanas y en el desenvolvimiento de las sociedades que se expresan como una relación de poderes. Importante entonces acá que el conflicto como un hecho relacional hace parte de manera permanente de la vida y compromete la interioridad y la exterioridad de los sujetos. Es decir, no son buenos ni malos en sí mismos. Es el hecho vital que dentro de su complejidad es generador de múltiples experiencias para transformar, construir o en su defecto para destruir. Es decir, el conflicto se genera siempre por causas políticas, por causas sociales, por causas económicas, en ese contexto de relaciones y entre, digamos, el Estado en este caso y la guerrilla que se han enfrentado históricamente. Pero también importante decir, y como ya lo decimos, lo dije, perdón, como algunas causas del contexto histórico internacional pudieron haber afectado acá, es necesario acá precisar de que el conflicto puede tener una postura política, ideológica, a partir del año 1960. En este contexto, entonces, la idea es de que los conflictos no terminan ni se solucionan, sino que se transforman. Por eso es importante tener en cuenta, para el caso que nos ocupa, que este conflicto que se termina con las guerrillas de las FARC, probablemente si se cierra el capítulo de la confrontación armada, pero estamos a la espera de los avances que se den en materia de implementación para poder decir de que evidentemente el conflicto ha terminado o los conflictos se terminan. Aquí, obviamente, el término que se ha utilizado es fin del conflicto y para efectos de la implementación del acuerdo se ha denominado la etapa del posconflicto. Yo personalmente considero de que es prudente, es mejor hablar del término posacuerdo. Entonces, en este punto del posconflicto o del posacuerdo, no será otra cosa que ese periodo de tiempo generalmente largo que ocurre a partir de aquel momento en el cual, bien por la derrota militar propinada, que no es el caso hoy para lo que estamos analizando, una de las fuerzas contendientes, en tanto una de las fuerzas se impuso sobre la otra, o bien porque al final se optó por dar terminado el conflicto a través de una negociación. Esto es lo que nos ha sucedido en Colombia con el acuerdo final que se firma en septiembre del 2016, que fue sometido a una etapa, a un momento de refrendación por parte del pueblo, de la sociedad, que en esto obviamente el resultado fue negativo, es decir, no fue avalado en su totalidad, pero de acuerdo a los mecanismos que tiene a su alcance el presidente de la República y en mesas de trabajo conjuntas con aquellas representantes del no, llegaron a hacer ajustes al documento final firmado en septiembre del 2016 y se utilizó el mecanismo del Congreso de la República para darle obviamente legitimidad y legalidad a este acuerdo, el cual finalmente es firmado en noviembre del 2016. Eh, Inicia entonces aquí, a partir de noviembre del 2016, la etapa del posconflicto, o como personalmente lo denomino, del posacuerdo, que es el periodo de transición mediante el cual las fuerzas sociales y políticas que se inscriben en la dicotomía de la guerra y la paz tensionaron sus fuerzas. En este sentido, se firma el acuerdo y inicia a partir del 2017 la etapa de su implementación. ¿Qué experiencias hemos tenido a nivel nacional en materia de negociación y de acuerdos? Una primera importante se dio en el año 1984-1988, casualmente también entre las guerrillas de las FARC y el gobierno de Belisario Betancur.
De esta negociación, aunque no hubo un acuerdo final, importante que para la democracia se avanzó en algo trascendental. Se fortaleció la democracia a nivel territorial. Se reformó entonces la Constitución de 1886 con el acto legislativo 01 de 1985, mediante el cual por primera vez se eligen popularmente los alcaldes. Este fue un hecho histórico que fue retomado por la Constitución de 1991 y que hoy es, digamos, pilar de nuestra democracia. El otro proceso de negociación fue el del 90-94 con el M-19 y otros grupos insurgentes. Aquí se concluyeron con acuerdo de paz y obviamente, resultado de ello, se expide o se da la Constitución de 1991. Importante tener en cuenta que como consecuencia de esa negociación, la participación en esta Asamblea Nacional Constituyente recogió parte de los grupos insurgentes de la época, es decir, el M-19, el PRT, el Quintín Lame y otros. Y si uno se ubica en el contexto de la mesa directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, allí estaban representadas estas fuerzas. Navarro Wolf, que era copresidente, representaba al M-19, estaba Horacio Serpa como representante de un partido importante en la vida nacional, Partido Liberal, y Álvaro Gómez Hurtado, que en paz descanse, representante del Partido Conservador, otra fuerza política importante en la historia nacional. Después nos trasladamos a 1998-2002, gobierno del presidente Andrés Pastrana. Recuerden ustedes que aquí también fracasaron las negociaciones, es decir, no hubo acuerdo final y se recordará este proceso por la polémica que generó la zona de distensión. Luego viene un proceso del presidente Álvaro Uribe con los paramilitares, más conocido como el proceso de Ralito. También tuvo muchas dificultades y la imposibilidad de la verificación. Y por último está el proceso de La Habana 2013-2016, que como ya lo anotamos, terminó con un acuerdo de paz. En la experiencia internacional tenemos entonces procesos como el de Irlanda del Norte, Salvador, Angola, Sudáfrica, que terminaron con negociación y, por supuesto, acuerdos de paz. Esto para analizar de que las experiencias de las negociaciones son positivas y donde se han dado acuerdos de paz, obviamente esto tiene una repercusión y un significado trascendental, en tanto es terminar el conflicto por la vía negociada. Yo prefiero un acuerdo político de paz, llamémoslo irregular, a una guerra perfecta o regular, pero con el agravante de que la guerra siempre nos va a terminar dejando pérdidas en vidas humanas. Así sea una que se pierda, esto tiene unas connotaciones trascendentales en materia de derechos humanos, en materia de derecho internacional humanitario. Ahora bien, Acuerdo de Paz, noviembre 24 de 2016. Este acuerdo, pues obviamente que es un acuerdo político, como obviamente debe entenderse. Tiene 6 componentes, principalmente diría 5, en el sentido que el sexto tiene que ver con los mecanismos de implementación. ¿Qué se negoció en La Habana? Reforma rural integral. ¿Por qué el tema de la reforma rural integral? Esto no es casual. El tema de la reforma rural integral está de primero porque casualmente ha sido una de las banderas de la guerrilla de las FARC, la reforma agraria. Pero acá obviamente que tiene algunos ajustes porque se está negociando entre dos partes, entre el gobierno nacional en representación del Estado colombiano y una comisión de las FARC en representación de esta guerrilla. Y se ha denominado el primer punto reforma rural integral, que apunta hacia un nuevo campo colombiano. Segundo punto tiene que ver con la participación política, que es sobre la apertura democrática para construir la paz. Hable las posibilidades a la democracia para constituir, o mejor, crear nuevos partidos políticos. Y obviamente estos partidos puedan participar en la vida democrática del país en las elecciones. Aquí sabemos de que ya como consecuencia de esta participación política y de las negociaciones, las FARC, a partir de la entrada en
digamos, en contienda el nuevo Congreso de la República, tendrán participación con 5 senadores y 5 representantes en la Cámara de esta unidad legislativa. El otro punto fue el fin del conflicto. El cuarto, el problema de la solución a las drogas ilícitas. Y el quinto punto, muy importante, el acuerdo sobre víctimas del conflicto. Como estamos hablando de paz territorial, es necesario tener en cuenta que para efectos de la construcción de esa paz territorial, es importante que nosotros tengamos al menos un concepto básico de lo que es el territorio. Por supuesto, aquí hay muchas miradas, muchas interpretaciones y obviamente definiciones, definiciones o conceptos en construcción. Por eso considero que este concepto de territorio está en construcción dada su complejidad y alcance, y no se agota en los elementos como muchas veces interpretamos, materiales que son de pronto la tierra, los ríos, las montañas, las casas, o muchas veces lo ampliamos a la organización estatal. Es necesario tener en cuenta o vincular aquí el elemento que se da en los territorios, que es esas relaciones sociales que configuran su apropiación ligadas a las relaciones de poder. Es decir, el concepto de territorio recogería aquí 3 dimensiones, que es la parte física o espacial, la parte misma de organización estatal y la parte social representada en quienes habitan estas áreas geográficas. Entonces, podemos decir que este espacio se entiende como un proceso social dinámico. Esto lo tomo de Antonio Segres, es un español, y que contempla que como proceso social dinámico imprescindible para el mantenimiento y la reproducción de la vida humana, construido y modelado dialécticamente en procesos sociales, históricos y naturales, cuyo fundamento son las relaciones sociales esencialmente conflictivas y contradictorias. Ahora bien, ¿qué es la paz y cómo la relacionamos con los territorios? Aquí también hay varias interpretaciones. La Constituyente del 91 recogió una serie de desarrollos internacionales que venían impulsando la consagración del derecho a la paz, como el derecho colectivo de los pueblos, como un derecho humano de carácter universal y como un propósito fundamental del derecho internacional. Recuerden ustedes que en el periodo de posguerra, después del 9 de mayo de 1945, cuando las fuerzas del ejército soviético llegan hasta Berlín, Alemania, pues aquí se empieza toda una elaboración en materia de paz. Y son precisamente esas instancias del orden internacional como la Carta de las Naciones Unidas en su preámbulo o la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos, donde se empezaron a generar y a introducir estos alcances de la paz como derecho universal. En términos de la UNESCO, la paz significa entonces algo más que la ausencia de la guerra, y creo que esto aplica mucho al contexto nuestro y del conflicto. Es un concepto dinámico que debe considerarse en términos positivos. La presencia ante todo de la justicia social y la armonía, la posibilidad de que los seres humanos realicen plenamente sus posibilidades y gocen del derecho a una supervivencia digna y sostenible. Hay otros enfoques sobre el tema de la paz, que no me voy a detener en ellos. Sí es importante, pues obviamente que ustedes allá para sus análisis, pues los puedan tener a la mano. Por ejemplo, hay un enfoque neoinstitucionalista y desarrollista que lo defiende Sergio Jaramillo, que fue negociador del gobierno nacional en La Habana. Está también Salomón Kalmanovic, que tienen unos conceptos importantes sobre el tema de la paz. Acá, obviamente, para efectos de nuestro contexto, es que en el momento actual, con el Acuerdo de La Habana y
con estos desarrollos que se deben adelantar en los territorios, debemos considerar que la paz implicará una transformación de los territorios. Si no se da esta transformación en los territorios, con su fortalecimiento institucional y con una fuerte participación ciudadana para atender de manera integral su diversidad y su heterogeneidad, y con capacidad de involucrar de manera activa, directa y pertinente a sus pobladores, esa sería en esencia la paz territorial. Y por eso se ha planteado como una construcción conjunta desde los territorios. Y ahí la importancia y el alcance que tengamos para efectos de lo que hemos denominado territorio y cómo esa paz, esas transformaciones que van más allá del solo hecho del silenciamiento de los fusiles o de la confrontación militar, tiene que ver con esa transformación social, con esa transformación territorial, con esa justicia social. En esa agenda de construcción de paz desde los territorios, esto implicaría, uno, el ajuste de las instituciones nacionales y locales vigentes, tanto las estructuras como en los mecanismos y los instrumentos. Y dos, generar unas capacidades para la participación de las comunidades y las organizaciones, para que los ciudadanos se movilicen como actores relevantes ante los desafíos que conlleva esa construcción de paz en cada territorio. En ese sentido, ¿qué perspectivas tenemos? Y acá ya se acerca más al papel de ustedes como representantes, como delegados, como funcionarios de los órganos de control en los territorios. Entonces, en este último punto, la implementación que tiene el acuerdo de paz tiene que ver con, uno, debe haber una adaptación institucional. Dos, un desarrollo normativo. Tres, un desarrollo técnico. Esos instrumentos de gestión, de planificación, instrumentos de ejecución. Por supuesto, esto debe desembocar en un plan de inversiones que debe tener unas fuentes de financiamiento y vendrían los mecanismos de verificación y control que en el caso del control fiscal serían ejercidos por la Contraloría General de la República en el contexto nacional, por las Contralorías departamentales, distritales y municipales donde existan, y por supuesto el papel importante que jugaría la Auditoría General de la República. El marco jurídico para la paz, entonces, hay que verlo en dos momentos o en dos niveles, en el contexto internacional y en el contexto interno o nacional. Para efectos del contexto internacional, el marco jurídico tuvo en cuenta fundamentalmente los tratados internacionales que versan sobre la materia. Y en materia interna, lo que se buscó es de que el acuerdo de paz no fuera a afectar, por supuesto, la normatividad vigente, en este caso la Constitución política. Es decir, este acuerdo se celebra y se somete al imperio de la Constitución política y, por supuesto, de la normatividad que se desprende de la Constitución política a través de leyes, de decretos y de otros actos administrativos. Importante tener en cuenta algunos actos legislativos, solamente los voy a enunciar para que ustedes allá pues obviamente puedan recurrir a ellos y estudiarlos con mayor detenimiento. Está el acto legislativo 01 del 2012, por medio del cual se establecen los instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución y se dictan otras disposiciones. Este acto legislativo es muy importante, incluso ya tuvo fallo de la Corte Constitucional en medida que dio vía libre para efectos de la justicia transicional, que es la justicia que hoy a través de denominada Justicia Especial para Paz se encargaría de juzgar los hechos de aquellas personas que estuvieron involucradas en el marco del conflicto armado desde el año 1985 hasta el noviembre de 2016, que es la fecha cuando se suscribe el acuerdo final. Otro acto legislativo importante es el 01 del 2016, por medio del cual se establecen los instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto
y la construcción de una paz estable y duradera. Está el Acto Legislativo C1 de 2017, que establece un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado. Está el Acto Legislativo 2 del 2017, por medio del cual se adiciona el artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final, y el Acto Legislativo número 03 del 2017, por medio del cual se regula parcialmente el componente de reincorporación política del acuerdo final para la terminación del conflicto, es decir, cómo se reincorporan esas personas que dejaron las armas y a partir de 2016, una vez hacen su dejación, se convierten en ciudadanos bajo el imperio y el marco de la Constitución y de estas disposiciones de actos legislativos y de leyes. Importante acá tener en cuenta que para efectos del desarrollo, de la implementación del acuerdo, hay unos problemas a resolver y solamente me voy a detener en el punto 1 del acuerdo, que tiene que ver con la reforma rural integral. ¿Cuáles son esos problemas a resolver? Pobreza rural. Ya decíamos más o menos el alcance de ello, qué significa y cuál es el diagnóstico mejor que tenemos de estos territorios. El uso inadecuado del suelo, la inequitativa distribución de la tierra, la brecha entre el campo y la ciudad y el acaparamiento y la extranjerización de la tierra. Estos puntos tienen que resolverse a través del desarrollo de esta reforma rural integral que empezó a desarrollarse a partir del año 2017. Importante entonces tener en cuenta para efectos de la implementación en este punto los instrumentos de gestión y de planificación. En materia de política pública, pues ustedes conocen muy bien que existen los planes de desarrollo. Está el plan de desarrollo nacional, están los planes de desarrollo departamental, están los planes de desarrollo municipal y obviamente los distritales. Aquí fundamentalmente nos vamos a ubicar en un nuevo instrumento que nace a raíz del acuerdo final firmado en el 2017, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial y los programas de acción para la transformación regional. Uno de los principales componentes, por supuesto, van a ser los planes de desarrollo. En tanto, el acuerdo establece y el desarrollo normativo que se ha venido dando es que a nivel nacional, como departamental y municipal, incluso distrital, deben incluirse componentes relacionados con el tema de la paz. Pero además de ello, es decir, esto se haría con el nuevo plan de desarrollo, que obviamente empezaría ahora con el nuevo gobierno, al menos en materia de discusión, y tendría su aprobación por parte del Congreso de la República. Y lo propio se haría con los planes de desarrollo territorial a partir del año entrante, o mejor, a partir del 2019, una vez sean electos los nuevos gobernadores y los nuevos alcaldes. Importante entonces este término de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que tienen que ver con cómo resolver los problemas que han afectado a ciertos territorios. El objetivo de los PEDET es lograr esa transformación estructural del campo y el ámbito rural y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. ¿Cómo? Es decir, hacia dónde estaría enfocado el tema de la política en los PEDET. El bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar, el desarrollo de la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, el reconocimiento y la promoción de organizaciones y de comunidades y hacer del campo colombiano un escenario de la reconciliación. En este sentido, los PEDET tienen 4 criterios que se han priorizado, que son para establecer entonces estos territorios. Lo que se tuvo en cuenta fue los niveles de pobreza, en particular la pobreza extrema y las necesidades insatisfechas. Un segundo criterio, el grado de afectación derivado del conflicto. Tercer criterio, la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión y la presencia de cultivos de uso ilícito
y de otras economías ilegítimas. Esto está reflejado, obviamente, en 16 microrregiones o subregiones que están a lo largo y ancho del territorio nacional. Y en estas subregiones están, obviamente, contemplados los diferentes municipios que serían afectados. En este sentido, hay una subregión en el sur del Tolima que abarca 4 municipios, en Arauca 4, en el Pacífico Medio 4, sur de Córdoba 5, sur de Bolívar 7, Catatumbo 8, Urabá Antioqueño 8, Putumayo 9, Pacífico y Frontera Nariñense 11, Macarena y Guaviare 12, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño 13, Chocó 14, Sierra Nevada y Perijá 15, Montes de María 15, Cuenca del Caguán, Piedemonte Caqueteño 17 y Alto de Patía, Norte del Cauca 24 municipios. Estos serían obviamente los municipios en cantidad que se verían afectados por efectos de los PEDET desde el punto de vista de la construcción y de la solución de estas problemáticas en estos territorios. Entonces, esos PEDET o estos instrumentos, ¿cómo se financiarían? Ellos estarían financiados en el marco, pues obviamente, de la sostenibilidad fiscal, del acuerdo al marco del gasto de mediano plazo y en estricto cumplimiento de la regla fiscal. Es decir, los recursos que irían a financiar los PEDET deben estar en estricto sometimiento a la sostenibilidad fiscal y a la regla fiscal establecida por el gobierno nacional. ¿Cuáles son las fuentes que están a disposición para el financiamiento de estos programas con enfoque y desarrollo territorial? Una de las fuentes son los países amigos en cabeza de Noruega, Suecia, Suiza, Canadá y España. El otro, el Banco Interamericano de Desarrollo. Fondo Multidonante de la Unión Europea. Están también las Naciones Unidas, el Banco Mundial, impuestos al carbón y obviamente las transferencias del presupuesto nacional. Estos recursos estarían a cargo del Fondo Especial para la Paz, que es una cuenta especial administrada por, obviamente, una entidad autónoma. ¿Qué instrumentos de ejecución tendríamos para poder materializar lo contemplado en los planes de desarrollo con enfoque territorial y que contarían con unos instrumentos especiales en los territorios? Están los contratos paz. Esta figura de contrato paz es una disposición que tuvo su génesis en el primer plan de desarrollo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que a raíz de la celebración del acuerdo de paz se transformó en contrato paz. Este contrato paz tiene unas características especiales y es que partiendo de ese enfoque orientado a materializar la visión de una Colombia en paz, contempló estos lineamientos. Uno, la focalización en zonas de alta incidencia del conflicto. Dos, desarrollo de componentes participativos en su construcción. Y tres, identificación y priorización de proyectos asociados a líneas programáticas estratégicas para la construcción de la paz. En sí, los contratos paz son una segunda versión de los contratos plan. La primera fue una experiencia de transferencia de política pública que se importó de Francia. Allí estos mecanismos de focalización regional y sectorial de la inversión pública se denominaron los contratos Estado-Región. Nuestro país adoptó este mecanismo desde el 2013 en desarrollo de 7 experiencias en 9 departamentos. Esto quiere decir entonces que con el acuerdo de paz se retomó la experiencia ganada con los contratos
plan volcada a desarrollar el proceso de regionalización de la inversión para las zonas de mayor afectación por el conflicto armado. 3 condiciones fundamentales de los contratos paz. Un proceso de mayor participación en la definición de los sectores y proyectos de inversión. Un ejercicio de priorización de proyectos en infraestructura social y la concentración de los esfuerzos de la inversión en territorios donde la violencia había afectado fuertemente la institucionalidad pública. En este sentido, entonces, relacionando el acuerdo de paz y la gestión y el control fiscal, debemos ir concluyendo que el acuerdo de paz trae un desarrollo constitucional y normativo. Esto a su vez genera unas políticas públicas. Estas políticas públicas deben contemplar unos instrumentos de gestión y planificación que a su vez se materializan en unos planes de inversión y en unos presupuestos. Aquí es donde evidentemente el papel del control fiscal se hace más visible, más evidente, en tanto al tener unas fuentes de financiamiento que deben traducirse en unas obras, en unas inversiones en los territorios, los órganos de control, por supuesto, deben estar muy atentos a estas inversiones para que esos recursos no se vayan a desviar y continuemos hablando de esta figura propia no muy agradable para nosotros como es la corrupción, y entonces esos recursos finalmente se desvíen. Por eso, importante aquí el papel del control fiscal para que esos esfuerzos que nacen de este acuerdo de paz se traduzcan en verdaderamente beneficios para la comunidad de los territorios priorizados. Ya de manera específica, es importante entonces mantener y refrescar el alcance de la gestión fiscal como ese conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto de inversión y disposición de los bienes públicos, así como la recaudación, manejo de la inversión y de los recursos de las rentas, que deben garantizar, pues obviamente con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de costos ambientales. Esto está contemplado en el artículo 3 de la ley 610 del 2000, que se entiende como el aspecto o la actividad o el desarrollo de esa gestión fiscal. Y todo esto debe estar sujeto, por supuesto, a los principios de la legalidad, de la eficiencia, de la economía, de la eficacia, de la equidad, de la imparcialidad, moralidad y transparencia, y publicidad y valoración de los costos ambientales, reitero, a su artículo 3 de la ley 610 del año 2000. Ahora bien, el tema del control fiscal y a quién le corresponde el control fiscal para efectos de las inversiones que desde el nivel nacional se hacen en el nivel territorial. Por disposición legal le corresponde y constitucional le corresponde a la Contraloría General de la República. Aquí importante es que esto está contemplado en el artículo 267 de la Constitución Política. ¿Qué esperamos, digamos, cómo articular, cómo coordinar ese control fiscal que lo ejerce como autoridad suprema la Contraloría General de la República en los territorios? Yo creo que nosotros contamos con un sistema de control fiscal bastante significativo, que está representado, por supuesto, con la Contraloría General de la República, con sus 32 gerencias departamentales, la Auditoría General de la República, con sus 7 gerencias seccionales, y están las Contralorías departamentales, además de las municipales y distritales. Aquí importante es esa adaptación
en materia ya de control fiscal y que ustedes complementan muy bien esto con el diplomado que de manera virtual les está llevando todas estas herramientas e instrumentos que deben adaptarse a las nuevas normas internacionales para entidades fiscalizadoras superiores, ISAI, relacionadas con los principios generales emitidos por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI. La idea central entonces es acá poder definir el marco por medio del cual se regirá cualquier tipo de auditoría que lleve a cabo la Contraloría General de la República, constituyéndose en el principio rector de las auditorías. Uno que encuentra en los territorios. Yo creo que lo que esperan las comunidades es que el control fiscal sea eficiente, eficaz, equitativo, pero sobre todo oportuno, independiente y efectivo. Que los efectos del control en todas sus manifestaciones, actuaciones y pronunciamientos propicien impactos positivos en los vigilados para que estos a su vez cumplan con los principios de la gestión fiscal en todas sus actuaciones, encaminadas a satisfacer las necesidades de los ciudadanos puestas bajo su gestión en los acuerdos de creación y en sus planes, programas y proyectos. Importante poder establecer en esto una estrategia de lucha contra la corrupción específicamente para la etapa, la fase del posconflicto. Yo creo que la corrupción, retomando lo inicialmente dicho, socava los pilares de una paz estable y duradera, mina la confianza en el Estado, reduce su legitimidad y obstaculiza la adecuada ejecución de las acciones de paz. Por eso debemos estar muy vigilantes para efectos de contrarrestar esta amenaza. Formas de corrupción adversas a la estabilidad de la paz. Una puede ser en la administración de los fondos del posconflicto. Ustedes saben que son sumas considerables que van a llegar y que obviamente tienen que ser materializadas en estos instrumentos de planificación y gestión que ya enuncié. Entonces, en estos fondos, para el conflicto, va a estar siempre una alarma constante de alerta, donde los órganos de control deben estar pendientes de su seguimiento y obviamente de ejercer, como lo establece la Constitución y la ley, ese control fiscal oportuno. Una segunda, digamos, forma de corrupción adversa a la estabilización de la paz puede ser la derivada de la influencia indebida de actores para desviar programas del conflicto. Una tercera forma en los funcionarios de organismos de seguridad y de administración de justicia. Ya advertíamos cómo hoy también este flagelo de la corrupción pues ha penetrado a la justicia y aquí la alarma también es de poder contemplar esa amenaza y estar vigilantes. Y una cuarta es la derivada de la cooptación de vacíos de nuevos actores criminales, es decir, esos vacíos que dejaron las FARC y los potenciales futuros sujetos que se desvinculen de la confrontación armada, en el caso de las guerrillas del ELN, esos espacios hay que vigilarlos en la medida en que pueden ser suplidos por otros actores criminales con modalidades de soborno, extorsión y amenazas, entre otros. Entonces, acá la atención prioritaria para el tema de la reforma rural integral es que existen unos riesgos y ese objeto del riesgo principalmente estaría en la restitución de tierras, en la construcción y el mejoramiento de la pequeña infraestructura y obviamente en la implementación de los PDEP. ¿Qué características puede tener estos riesgos en los territorios? Uno, pues filtración de información, las redes de contratistas que se organizan para efectos de acaparar los recursos y la apropiación indebida o ilegal de los recursos de los proyectos territoriales por parte de contratistas y operadores de estos contratos o de estos convenios que se desarrollen
en el marco de la implementación. Recomendaciones. Fundamentalmente tener en cuenta la rendición de cuentas. Yo creo que debe ser más regular, es decir, si se pueden establecer para cada 6 meses sería importante. Un reglamento claro de los procesos y procedimientos asociados a la formalización de los títulos y posesión de las tierras. Yo creo que se deben implementar y fortalecer los sistemas de información. Y por último, yo creo que juega un papel importante, preponderante, el exhaustivo sistema de control institucional y social. ¿Cómo actuar, sobre todo cuando las contralorías territoriales y principalmente las departamentales y las municipales no tienen la competencia para efectos del control fiscal? Yo creo que aquí importante tener en cuenta el Estatuto Anticorrupción, en la medida en que esta ley, la ley 1474 del 2011, en su artículo 65, ordenó la instalación y la operación en cada departamento del país de comisiones regionales de moralización. Yo creo que ese espacio para mí es importantísimo, en la medida que allí convergen otras instancias del control que ayudaría mucho a contrarrestar esa amenaza que significaría, o que significa mejor, para el proceso de paz, para la implementación, el tema de la corrupción. Entonces, en este espacio, o en esa Comisión Regional de Moralización, tienen participación la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General, el Consejo Seccional de la Judicatura, Contralorías Departamental, Distrital y Municipales. Entonces, importantísimo ese papel. También están contempladas las comisiones de donde participa la comunidad para efectos del ejercicio y de ese control social. Finalmente, es importante establecer que el control fiscal en toda su cadena tiene un importante impacto en los territorios. Si mejoramos el control fiscal territorial, pues yo creo que también va a tener un efecto en el mejoramiento de las entidades vigiladas. Y a su vez, ese mejoramiento de la entidad territorial en su expresión básica, el municipio. Esto, si se cumple, vamos a tener una repercusión importante en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Consideraciones finales. Considero que este enfoque de construcción de la paz desde los territorios, como objetivo no solo del fin del conflicto armado, sino que debemos avanzar en la disminución de esas desigualdades sociales, económicas, ambientales, de acceso a la justicia, de la restricción y superación de la participación de las comunidades en los territorios más afectados por su incidencia. Debemos diseñar estrategias que combatan las diferentes formas de corrupción, particularmente adversas para la estabilización de la paz, las cuales deben ajustarse, por supuesto, según a las necesidades de cada territorio. Importante manifestar de que este es un gran compromiso de toda la sociedad, de todas las instancias del Estado. Y por último, el control en todas sus modalidades es esencial para el éxito de la construcción de paz. Muchas gracias.